Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisette Cárdenas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAD. A continuación voy a presentar sustentación del ejercicio de la fase número 4 de métodos numéricos. En esta materia vamos a ver en la guía la parte del literal A, resolviendo fundamentos de programación con diferenciación numérica. A continuación, vamos a ver el ejercicio que se realizó con el formato de .ipynb de Python, donde vemos la presentación del ejercicio que vamos a realizar y es una función trigonométrica donde tenemos que hallar la primera y segunda derivada empleando los esquemas de diferencia finita. Entonces, para este caso, tenemos que es una función de x con igualdad en 2 de x a la 3 y donde el x va a ser igual a 1. Este valor lo vamos a determinar aproximado de la primera y segunda derivada empleando esquemas de diferencia finita hacia adelante, hacia atrás y central. Para los dados lados de x con h igual a 0.5, h igual a 0.05 y h igual a 0.01, que es lo que vamos a graficar en unas tablas. Entonces, en la primera parte tenemos la construcción teórica de la diferenciación numérica, donde se explica brevemente las diferencias, en qué consisten las diferencias finitas de la primera derivada por medio de la serie de Taylor. Se va hacia adelante y hacia atrás. Definimos pues la siguiente fórmula, que es la que nos va a ayudar a hallar la primera derivada, y de despejar de ahí en adelante vamos a ir generando en esta parte del orden del error, que nos indicaría cuál es el error más grande que se comete si se consideraran todos los términos de esta serie. Entonces, ya después de que vemos de manera teórica estas fórmulas, que son las que tocan pasar al código de programación, vamos hacia la parte de una tablita de esquemas donde tenemos fórmulas de diferencias finitas progresivas, centradas y regresivas, que esta es como hacia adelante, hacia atrás y la centrada. Y vamos a ir a la parte de la programación. Entonces, en el desarrollo de las diferencias finitas en la primera derivada, primero lo que hacemos es importar las librerías. Al importar las librerías y definir la función que vamos a realizar, entonces vamos aquí a pasar esta función, que es la que nos tocó, de 2x a la 3, al lenguaje de programación en Python, que sería igual a 2 por x, y con doble por y 3 significa que lo estamos elevando a 3, entonces aquí ya representamos la función con la que estamos trabajando. Después de que ya representamos la función que nos tocó, vamos a definir los esquemas de las derivadas de acuerdo a las fórmulas matemáticas que habíamos visto y que vamos a pasar a programación. En este caso, vamos a definir el esquema de f, que es para la derivada de forward, donde en esta fórmula vamos a ver lo que se plantea para las derivadas hacia adelante. En la derivada central, las vamos a conocer con FPC, la anterior va a llamarse FPF, que es para esta de central, y la que va a ir en primera derivada de backward va a ir como FPB, que esta es la que va hacia atrás. Después de que definimos nuestras funciones, aquí solamente estamos definiendo, vamos a la siguiente parte, que es el ingreso de datos y ejecución de estos métodos de las derivadas. En este caso, vamos a decir que x es igual a 1, que es de acuerdo a lo que se había definido inicialmente, que x en este caso iba a ser igual a 1. Y luego vamos a decir que en la posición de h inicialmente va a estar en 0.5, que era de las que habíamos visto también las definiciones de h, 0.5, de 0.05 y de 0.001.
Entonces, aquí ya definimos las variables de x y de h, que son las que nos sirven para la ejecución de las funciones que programamos, y aquí vamos ya a empezar a llamar las funciones. Entonces, tenemos en la FPF, que es la que va hacia adelante, la de forward, en la FPC, que es la central, y en la FPB, que es la de backward o hacia atrás. Aquí estamos enviando lo que está en x y h según lo que definimos inicialmente y estamos obteniendo los resultados de estos valores de estas variables según la ejecución de estas ecuaciones de derivada o estas funciones de derivada. Entonces, ahora vamos a plasmar gráficamente cómo se ven estas derivadas. Entonces, la primera derivada hacia adelante la plasmamos primero definiendo la derivada real. Entonces, para definir la derivada real, que es igual a dr, vamos a utilizar que de la primera derivada le vamos a sacar la segunda derivada. Entonces, esta va a ser la derivada analítica. En mi caso, la derivada analítica es igual a 6 por x a la 2. Esta es la segunda derivada. Luego vamos a realizar el error relativo porcentual. Este error relativo porcentual lo definimos con esta función, que es la que vemos a continuación, y luego vamos a realizar la graficación. Entonces esto es por medio de tabulate, primero la importación y luego definir la tabla. Aquí ya vamos a tener una tabla donde tenemos el tamaño de h, donde definimos inicialmente los 3 valores de h, la derivada aproximada que va a dar de acuerdo a el error que se está sacando y el error al final porcentual, que es lo que nos va a decir en mayor grado a menor grado cómo se va disminuyendo de acuerdo al tamaño. Después vamos a tener en la tabla para la primera derivada hacia atrás, es exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a llamar en la definición de la tabla el FPB, que es la de backward, para la descripción de la tabla, con los mismos valores, a excepción de que vamos a cambiar es la operación de la ecuación. En la anterior utilizamos FPF, la de forward, que era para hacia adelante, estaba hacia atrás con el error, igual también esta que es la centrada, entonces esta va a ser FPC. Y aquí también tenemos los errores. Luego realizamos las diferencias finitas para la segunda derivada. Entonces, sobre la segunda derivada, vamos a definir nuevamente las 3 ecuaciones que apliquen para forward, central y backward, o sea, hacia adelante, hacia atrás y central, para la segunda derivada, en este caso. Después vamos a sacar la tabla de la derivada hacia adelante. Aquí sacamos la segunda derivada analítica, que es igual a 12 por x. Y este valor de SDR, que es la derivada real de la segunda derivada, vamos a sacarle el error relativo porcentual, hacer la graficación, esta vez utilizando FSF, que es las segundas ecuaciones para la segunda derivada, pero por forward, o sea, hacia adelante. Luego vamos hacia atrás con FPSF, en el llamado de la ecuación, y luego para la centrada con FSC, que es pues la que hemos definido para la central de la segunda derivada. ¿Qué analizamos respecto a los resultados que nos dieron? Por ejemplo, en la tabla del paso 4.1 de la primera derivada y el 4.2 de la derivada también hacia atrás, vemos que el error disminuye de a 0 cuando el tamaño de h es igual a 0.1 y pasa de 41 a 0, mientras que en la derivada se incrementa de 3.5 a 5.94. En la tabla del paso 4.2 de la primera derivada centrada vemos que el error es mucho mayor, o sea que es de un 8.33 y se reduce a un 0.003. Y en el tamaño de h vemos que se disminuye tanto el error que se considera la mejor función de derivada de las 3, a la función central. Es la mejor función para derivar entre la hacia adelante y la de hacia atrás. En la tabla del paso 2, o sea, para la segunda derivada, vemos que el error disminuye de un 200 a un 102
Es menor la disminución si comparamos con lo de la primera derivada, aquí va a 0, esta vez va solamente hasta 102, pero pues igual está disminuyendo. Y en el paso del 2.15, que es la gráfica de la segunda derivada hacia atrás, el comportamiento cambia totalmente porque el error aumenta según disminuye el tamaño. Entonces, mientras más disminuye el tamaño de h, vemos que él incrementa de 116 a 9802, que es lo que vemos aquí, por ejemplo. En vez de disminuir el error, lo que hace es incrementar en la parte de la segunda derivada hacia atrás. Y en la segunda derivada centrada vemos que el error es el mismo para todos los tamaños de la derivada de 12x. Siempre da un 100%. Si vemos, efectivamente no tenemos ni disminución ni aumento en el error, sino se mantiene constante a medida que vaya cambiando el tamaño en h. Esto para la función de la derivada, de la segunda derivada centrada. Esto sería como toda la explicación o sustentación de estos ejercicios de parte de diferenciación numérica.